El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, y si tenemos las notas del sermón o si vamos a simplemente tomar nota, el título del mensaje es Una vida que agrada a Dios. Una vida que agrada a Dios. Cada año, alrededor del mundo, sin importar el país ni la condición, gente tiene metas, propósitos, deseos, anhelos, ¿verdad? Algunas personas tienen la idea equivocada de que si se comen 12, son 12 uvas, ¿verdad? Entonces automáticamente pues les va a ir bien, son 12 deseos y pues Dios está obligado a cumplir esos 12 deseos. Hay otras personas que salen con una maleta a darle vuelta a la cuadra o a la casa y piensan que con eso van a poder viajar. Y hay otras prácticas que son comunes y populares, pero infructuosas, ¿verdad? No quiero ni mencionar a aquellas personas que están prestas para escuchar lo que el horóscopo dice, ¿verdad? Si eres de tal signo, este año viene. Es una práctica que digo, ¿cómo puede la gente creer en eso, no? Pero bueno, es muy fácil porque no tienen que hacer nada, solamente pues decir en qué signo están y supuestamente les van a decir qué es lo que va a suceder. Año tras año la gente vuelve a confiar en el mismo método. Ahora, estos métodos no tienen nada que ver con nosotros, gracias a Dios. Al estar en Cristo somos nuevas criaturas y tenemos la posibilidad de vivir de una manera diferente. Tenemos la posibilidad de vivir de una manera que agrada a Dios, pero desafortunadamente no todo el tiempo lo hacemos así. Nos distraemos, nos desanimamos o simplemente no sabemos cómo hacerlo. Es decir, queremos vivir una vida que agrada a Dios. Se escucha bonito el título, pero ¿cómo le hacemos? Es decir, ¿cómo puedo vivir de una manera que realmente Dios se agrade en esa conducta? Bueno, vamos a leer juntos Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 12. Pablo está enviando una carta a esta iglesia después de haber recibido la visita de Epafras, para nombre, ¿verdad? El pastor de esta iglesia, quien lo visita en la prisión, le da un reporte de cómo están las cosas. Y Pablo, muy a su estilo, aún estando en prisión, envía una carta para intentar ayudar a esta iglesia. Y es interesante porque la iglesia empieza bien, ¿verdad? Pablo ha recibido el reporte de que ellos están en la fe, que tienen amor los unos con los otros. Y lo que me llama la atención es de que a pesar de que las cosas están bien, Pablo los lleva en sus oraciones, como lo vamos a ver ahorita. A veces pensamos que la oración es únicamente para la gente que está en crisis, en enfermedad, en una situación extrema. Pero la oración también es útil para aquellos que no están enfrentando una prueba extrema, para aquellos que están intentando hacer las cosas bien, como es el caso de esta iglesia. Comienza el versículo 9 diciendo, por esta razón. ¿Cuál razón? Bueno, la razón que les acabo de mencionar ahorita en el versículo 5 y del versículo 8 hace mención de que ellos tenían fe y que tenían amor. Fe para con Dios y amor para con las demás personas. También nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. Ahora quiero aclarar que no es que Pablo, porque luego tomamos estos versículos y decimos, mira, Pablo no hacía otra cosa más que estar orando. Bueno, no, es que estaba orando constantemente por ellos, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria,
para obtener toda la perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Entonces, cuando leemos esta porción de la Escritura, es claro que el deseo de Pablo es que estos colosenses vivan una vida que agrade a Dios. Y en sus oraciones, él está elevando 4 peticiones claves para que ellos lo puedan lograr o alcanzar. Y la primera está en el versículo 9, cuando dice: no hemos cesado de orar por ustedes pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión. Entonces, la primera petición es que ellos puedan conocer la voluntad de Dios. Si nosotros como iglesia deseamos vivir una vida que le agrada a Dios, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y como les decía, es interesante porque dice, por esta razón, la razón que él ha escuchado, que tienen fe, que tienen amor por las demás personas, Pablo quiere que ellos puedan conocer la voluntad de Dios. Y es interesante porque dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y esta palabra llenos es la palabra pleró, que significa lleno o significa estar completamente controlado. Es decir, lo que Pablo quiere para estos colosenses es que la voluntad de Dios controle la vida de ellos. Me sorprende, ¿verdad?, cuando encuentro a personas que te hablan de Dios para allá, para acá, y ponen mensajes en Facebook como si Dios fuera a leer esos mensajes. En el cielo no hay redes sociales, aunque Dios sabe las intenciones de los corazones. Y su vida está fuera totalmente de la voluntad de Dios. Entonces, Pablo quiere que la voluntad de Dios gobierne, controle totalmente la vida de ellos. No es un conocimiento de información únicamente. No es únicamente saber lo que la Biblia dice, sino ser controlados por lo que la palabra de Dios indica. Ahora, esto es muy importante porque, por ejemplo, en Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Isaías 5:13, aunque creo que puse Oseas, pero es Isaías. Dice, por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Primera de Corintios 14:20 dice, hermanos, no sean niños en la manera de pensar, es decir, no sean infantiles, inmaduros. Más bien dice, sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4:13. ¿Ya lo encontraron? Voy muy rápido, ¿verdad? Y es que no tomé café, imagínense. Efesios 4:13 dice, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, que vayamos creciendo en madurez. Fíjate el versículo 14, entonces, ¿cuándo? Cuando crezcamos en madurez, ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Ahora que tenemos tantas redes sociales y tenemos tantas cosas así, ¿verdad? Es frecuente que a algunas personas les guste consumir como en el buffet, de todo. O sea, lo que les aparezca lo consumen y lo quieren aplicar. Y eso es un problema, porque no todo lo que vemos en redes sociales pertenece a lo que la Escritura dice, no es de sana doctrina.
Entonces Pablo le está diciendo aquí a los efesios que cuando nosotros crecemos en madurez, no somos como niños que somos llevados de aquí para allá por doctrinas que aparecen, ¿verdad? Fiel a la costumbre, algunos falsos maestros ya comenzaron a decir que este año 2025 es el año de la fructificación, ¿verdad? Y la gente les vuelve a creer, porque pues se escucha bonito. Bueno, nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, no en lo que alguien dice. Entonces, por eso es que aquí Pablo dice, no van a ser como un niño que ahora cree en una cosa y mañana cree en otra cosa y ahí va de aquí para allá, sino que su vida, sus decisiones, sus prioridades están determinadas por lo que dice la palabra de Dios, está controlado por lo que la palabra de Dios dice. Por la astucia de los hombres, dice, las artimañas engañosas del error. Es decir, cuando alguien es inmaduro, es llevado de aquí para allá y de allá para acá. Entonces Pablo está diciéndole a los colosenses que él está orando para que ellos sean llenos, que sean controlados por la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual. La palabra sabiduría aquí podría considerarse como un término amplio y se refiere a la habilidad para almacenar y recopilar los principios de las Escrituras. Es decir, leemos la Biblia y tomamos principios de ellos. Es un ejemplo. Un joven toma un principio de lo que leyó en la mañana y comienza a vivir de acuerdo a dicho principio. Una mujer lee algo en la Escritura y dice, ok, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y comienza y sustrae principios bíblicos. ¿Ok? Entonces, también viene la comprensión o el entendimiento y es un término más especializado que se refiere a la aplicación de los principios de la vida cotidiana. Ok, ahí voy. Leemos algo en la Escritura, un pasaje, ahora que estamos leyendo la Biblia en 2 años, y yo entiendo lo que dice, adquiero el principio y lo llevo a cabo en mi vida. No es únicamente información, es que yo pueda vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No tener información, vuelvo a lo mismo, porque hay mucha gente que tiene versículos de memoria, pero no los vive. Aquí se trata de vivir los principios que están en la palabra de Dios. Pablo quiere que los colosenses puedan vivir de acuerdo a la Escritura, que sean controlados. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que al igual que en nuestros tiempos, hay muchas ideas, hay muchas formas, mucha gente que dice que cree, que dice que es cristiano y viene y nos dice, o tenemos acceso a tantas redes y vemos que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello. La tasa de divorcios crece. ¿Por qué? Porque la gente quiere vivir el matrimonio a su manera, a su forma, y los conflictos surgen porque cada quien quiere jalar la cuerda más fuerte, ¿verdad? Y entonces tú te encuentras con mensajes que le dicen a la mujer, no, tú puedes, tú eres empoderada, tú puedes, tú hazlo a tu forma, es tu momento. Y luego hay un mensaje que va en la misma dirección hacia el hombre y entonces cuando se juntan, eso es una bomba atómica. ¿Pero qué dice la Escritura? La Escritura dice, tenga la misma actitud que tuvo Cristo, el cual no consideró el ser igual a Dios algo a que aferrarse, sino que se humilló tomando forma de ser humano. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces, Pablo lo que quiere es que nosotros tomemos ese principio de humildad, de sujeción, y lo llevemos a cabo. Dice la Biblia, ¿verdad? Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Buscar lo que a Dios le agrada. Y todo lo demás viene por añadidura. Pero nosotros muchas veces vamos por la añadidura y queremos que Dios nos acompañe en el camino. Entonces, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, toda
Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Cuál es la idea implícita aquí? Aquí lo que está claro es de que no somos perfectos. Porque dice, a fin de que el hombre sea perfecto, y no somos perfectos, necesitamos la Escritura para poder aprender a hacer lo correcto, ver lo que estamos haciendo de manera equivocada. Entonces vamos a poder ser llenos o controlados por el conocimiento de la voluntad de Dios. Déjame te hago una pregunta mientras pasamos al siguiente punto. Siendo sinceros en esta mañana, este 5 de enero 2025, ¿hay algo en tu vida que sabes que no es la voluntad de Dios, pero que aún lo sigues haciendo? No quiero que levantes la mano, pero que aún lo sigues haciendo. Porque muchas veces sabemos que está mal, pero como que pensamos que no va a pasar nada. Pensamos que nadie se da cuenta, pero aquí lo más importante es que Dios se da cuenta. Y lo que Pablo quiere es que como cristianos seamos controlados por la voluntad de Dios. Por eso es que hacemos tanto énfasis en la Escritura. Porque cuando tú ves a una persona que dice que es cristiano, pero la Escritura dice hacer algo y tú ves que va en sentido opuesto, dices tú, ¿qué pasó? Algo no está bien, algo no es normal. Entonces, lo normal en un cristiano es que viva lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, que diga, mira, yo estoy haciendo esto. Para el mundo es raro. El mundo no lo acepta, el mundo está en otra dirección, pero yo lo estoy haciendo ¿por qué? Bueno, porque es la voluntad de Dios. Eso es lo que cada uno de nosotros debe de aprender a decir, no únicamente en este año, sino en todos los años. Ahora, en el versículo 10, Pablo nos da la razón por la cual él está pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Dice, para que anden como es digno del Señor. Entonces, de aquí sustraemos el segundo punto, y es que Pablo quiere que ellos anden de manera digna del Señor. En la Biblia, el andar se refiere a la conducta cotidiana. Una mente controlada por el conocimiento de Dios debe de producir como resultado una vida digna del Señor. Es decir, que si nosotros decimos, hey, yo soy cristiano, nuestra conducta sea acorde a eso que decimos ser. No sé cuántas veces les ha pasado que alguien dice, uy, él dice que es cristiano y es bien tranza, es bien mentiroso, no se congrega. Todos hemos escuchado. Entonces, eso no es vivir de forma digna, porque decimos seguir a Jesús, decimos que somos una nueva criatura, pero nuestra vida cotidiana enseña otra cosa. Me estoy dando a entender, iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. ¿Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos? Fíjate lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, los exhortábamos, los alentábamos, les implorábamos como un padre lo haría con su hijo. Los que tenemos hijos, ¿verdad?
y sabemos que a veces no se portan como quisiéramos. ¿Qué hacemos? Los exhortamos, les alentamos, les imploramos. ¿Para qué? ¿Para qué está haciendo Pablo eso? Para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. No es para hacerse cristianos, es porque ya somos cristianos. Entonces, nuestra naturaleza debe de verse en el trabajo, a donde quiera que vamos, en nuestro matrimonio, en nuestra soltería, en la manera en que nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor, con nuestra integridad, el no decir mentiras, el no ver cosas en la televisión que afectan nuestra pureza, el no estar relacionados en chismes. A ver, yo conozco, y ustedes también, a personas que dicen que son cristianos y son bien chismosos, que dividen la iglesia, que la separan. ¿Y esto cómo es posible? Que Jesús derramó sangre por una iglesia unida y la gente viene y la quiere separar. Entonces, Pablo dice, yo quiero que ustedes, colosenses, estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que vivan de acuerdo al llamado que ustedes han recibido. Un andar digno. Esto es algo que se repite en las cartas de Pablo. No lo busquen, yo se los voy a leer. Efesios 4:1 dice, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Filipenses 1:27, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Y luego es interesante esta parte porque dice, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo dice, vivan de una manera digna del evangelio. Porque ellos eran alcanzados por la gracia de Dios como lo fuimos nosotros, pero luego tenían que juntarse con la gente alrededor que tenían muchos dioses, que tenían muchas ideas, como lo hacemos nosotros cuando vamos a los diferentes lugares, que la gente cree muchas cosas. Y no debemos de permitir, ¿verdad?, que esas ideas aterricen en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, este andar digno es algo que está presente en las cartas de Pablo. Entonces, cuando dice de ese andar digno, nos va a dar algunos subpuntos, por decirlo de alguna manera, porque en el versículo 10 dice, llevando fruto en toda buena obra. Dar fruto es el resultado del conocimiento de la voluntad de Dios y de ese andar digno. Vamos a ir a Efesios, capítulo 2. Versículo 8. Ahí vamos a iniciar. Ahí estamos. Ahora sí búsquenlo, porque quiero que subrayen algunas palabras claves. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Reina Valera dice, por gracia sois salvos, ¿verdad? Y esto no es de vosotros. Bueno, versículo 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es clara la idea. Nadie puede decir, no, pues es que como yo era tan bueno, pues Dios vio el potencial y me salvó, ¿verdad? No, es al contrario. Es a pesar de nuestro pecado que Dios nos salva. Lo que quiero resaltar es el versículo 10. Dice, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Y fíjate las siguientes palabras. A fin de, o para que.
Otra versión dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y luego dice, para hacer buenas obras, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, las obras no nos salvan, iglesia, pero las obras son muestra de que somos salvos. Entonces, Pablo dice, ahí voy otra vez, quiero que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, quiero que entiendan cuáles son los principios que ustedes necesitan entender para vivir una vida que a Él le agrada, para que puedan vivir de forma digna. Y esta forma digna es una vida que da fruto. Es decir, se tiene que ver. O sea, tú pasas por un árbol de, a ver, denme ideas, de un árbol de naranja y se ven las naranjas. O sea, tú no tienes que decir, ay, ¿a poco eres un árbol de, ¿estás seguro? No. ¿Por qué? Porque se ve. ¿De qué hay otro árbol? Manzanas. Ves un árbol de manzana y pues tiene manzanas, no va a tener uvas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de manzanas, esa es su naturaleza. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así, fíjate la siguiente parte, así prueben que son mis discípulos. Las obras no es un requisito para ser salvo, sino es una demostración de que somos salvos. Entonces, aquí Juan está diciendo que el Padre es glorificado. El ser glorificado es que su nombre sea conocido. Es decir, cuando alguno de nosotros vive de acuerdo al Evangelio, la gente a nuestro alrededor dice, ¿por qué son tan diferentes? ¿Por qué se respetan tanto? ¿Por qué es un matrimonio que se toman de la mano? O sea, ¿por qué los hijos aman a Dios? ¿Por qué van a la iglesia los domingos? ¿Por qué oran por todo? Y los ojos de esas personas no se van a la gente, se van a Dios. Y ¿sabes qué? Esto es obra de Dios. Yo conocí a esta persona cuando no era cristiano y era una bala perdida. Pero ahora lo veo, la veo y es otra cosa. Es algo diferente. Entonces, por eso es que aquí Juan está diciendo, el Padre es glorificado cuando ustedes llevan mucho fruto y demuestran que son discípulos. Es decir, la gente puede darse cuenta, oye, ¿sabes qué? Yo la conocí a ella, yo la vi antes, yo sé cómo hablaba, cómo vestía, lo que hacía, y ahora es diferente, ya no dice groserías, ya no dice mentiras. Y entonces es cuando cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de presentar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una vida de fruto, obviamente estamos hablando de una vida de un carácter transformado, que describe en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 como el fruto del Espíritu Santo. Lo pueden buscar, lo pueden subrayar, la mayoría de nosotros ya lo conocemos. Gálatas 5, 22 dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor. Otra versión dice, la clase de fruto que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Eso es lo que es una vida que da fruto, ¿verdad? Es alguien que tiene paz, es alguien que es paciente, es alguien que es fiel, pero sobre todo que tiene amor, ¿verdad? Ahora, la razón que en el 22 comienza diciendo, en cambio, es porque antes ha estado hablando de las envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas, celos, hechicería, idolatría, hostilidad, peleas, furia, ambición, egoísmo, discordias, divisiones, sexualmente impuros, inmoralidad, pasiones sensuales,
Eso es la naturaleza humana sin Dios, ¿verdad? Así venimos. Entonces, cuando Dios nos alcanza y nos rescata, tenemos una vida que da fruto, y es ese fruto que le da gloria a Él. ¿Okay? Lo segundo de este andar digno es un crecimiento. Cada cristiano que ha nacido de nuevo debe de crecer, debe de madurar espiritualmente, pero debe de saber cómo lo va a hacer. Es decir, todos queremos este año ¿qué? Leer la Biblia, venir, orar, comprometernos. Los que no son miembros, pues hacerse miembros. Los que ya son miembros quieren servir. Y está bien, quieren tener un mejor matrimonio, pero ¿cómo le hacemos? Bueno, necesitamos crecer. Dice el versículo 10, en la parte final, dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Este andar digno que Pablo está pidiendo para los colosenses se desprende del conocimiento de Dios. Cada uno de nosotros, conforme pasa el año, debe de crecer espiritualmente, y esto sucede cuando crecemos en el conocimiento de Dios. Ahora, déjame te hago una pregunta, no levantes tu mano ni mucho menos. Estamos iniciando el 2025. En el 2024, ¿qué tanto creció tu conocimiento de Dios? ¿Qué tanto te diste cuenta de la fidelidad de Dios, por ejemplo? ¿Qué tanto pudiste confiar en Dios en las diferentes circunstancias? Porque, mira, si alguien dice, no, mira, Dios es mi Dios, y venimos el domingo y le cantamos y le digo, wow, eres maravilloso, Señor. Pero el lunes recibimos una noticia y se nos desbarata la vida, entonces realmente no lo conocemos como le cantamos un día antes. Para poder madurar, para poder crecer, para poder tener una vida de un andar digno, nuestro conocimiento de Dios debe de estar siempre presente, sin importar las circunstancias. El problema para nosotros es que muchas veces recibimos una buena noticia y ese es mi Dios. Aleluya. Recibimos una mala noticia y decimos, no, pues está cerrado el cielo. Se quedó dormido Dios, ¿va? O sea, es Dios quien permite tanto cosas buenas como cosas malas que lleguen a nuestras vidas. Por eso es que Pablo dice a los romanos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y todo, pues es todo. Primera de Pedro 2:2. Aquí tenemos un muy buen ejemplo para el pasaje que voy a leer. Dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual. Aquí tenemos un bebé y sabemos, ¿verdad? Si le preguntamos a los papás que quiere estar alimentándose con frecuencia y con ganas. Dice, leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Otra vez, no es para ser salvos, sino es para crecer en nuestra experiencia como cristianos, que podamos entender cuáles son las glorias en Cristo. Para poder crecer en el conocimiento de Dios, pues necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, porque ahí vemos cómo Dios se mantiene fiel ante un pueblo infiel. Ahora, cuando terminamos de leer los Reyes, a mí me cuesta mucho trabajo, me duele el corazón cuando veo que empieza la desobediencia por todos lados y parece competencia de cuál es el peor rey, ¿verdad? Cuando miramos Samuel y Reyes y esos libros. Pero ahí lo impresionante es que Dios mantiene fiel a sus promesas.
Porque Dios le ha dicho a David que él va a tener un remanente. Y la paciencia de Dios, la providencia de Dios, la fidelidad de Dios, el cuidado de Dios, tú lo puedes leer, tú lo puedes aprender cuando estamos leyendo la palabra. Ahora que estamos leyendo en Hechos y vemos, ¿verdad?, que un grupo pequeño, pero que ha sido fiel a Dios, comienza lo que se ha titulado la iglesia primitiva. Pero también nos damos cuenta de las formas de Dios. Porque Dios le dice, hey, vayan y sean testigos a Judea, Jerusalén y todas las demás áreas, ¿verdad? Entonces no lo hacen, ¿y qué pasa? Una persecución. Y entonces sí salieron a buscar, a compartir. Bueno, cuando nosotros leemos la Escritura, vamos conociendo a Dios realmente. Y otra vez, esto se desprende de que en el versículo 9 Pablo dice, yo oro, yo pido que ustedes sean llenos, que estén controlados del conocimiento de la voluntad de Dios para que vivan de forma digna, una vida de fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces este 2025 necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cómo es el Dios que nosotros tenemos en nuestro corazón? ¿Es más grande que nuestras circunstancias o es más pequeño que nuestras circunstancias? ¿Es más grande que nuestros temores o es más pequeño que nuestros temores? ¿Es más grande que nuestras enfermedades o es más pequeño que nuestras enfermedades? ¿Es consciente de nuestro dolor o es inconsciente de nuestro dolor? ¿Sabe cuando hemos fallado o no sabe que hemos fallado? ¿Nos perdona? Claro que nos perdona, claro que es consciente de nuestro dolor, claro que es más grande que nuestros temores, claro que Él sabe lo que estamos atravesando, pero eso sucede cuando nosotros somos controlados por la palabra de Dios, que sin importar las circunstancias, nuestros ojos los podemos voltear hacia Dios y no hundirnos en las circunstancias. Hay gente que cree que conoce a Dios. Hay gente que dice, no, mira, yo busco a Dios, pero a mi manera, no leo la Biblia porque yo creo que la Biblia la han tergiversado, ¿verdad? Y nos quieren meter ideas. Entonces yo creo en un Dios, haz de cuenta Santo Claus, bonachón, que me trae cosas, que me conecto, le pido, me contesta. Bueno, el día del juicio se va a dar cuenta esa persona que ese Dios no existe, que ese Dios solamente existe en su mente. Nosotros no podemos hacer nuestras reglas, iglesia. Nosotros no podemos decir, no, mira, yo voy a buscar a Dios así como yo quiera, ¿verdad? Como yo sienta. Ahora sí siento. Ahora es muy, muy común eso, ¿verdad? Ahora sí sentí a Dios y ahora no lo sentí. Sí, pero la Biblia nos lleva a vivir por fe, no por lo que sientes o lo que no sientes. Entonces, cuando nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, podemos vivir de una manera digna. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de la santidad de Dios. Nos damos cuenta de nuestro pecado. Pero también nos damos cuenta de que a pesar de su santidad, a pesar de nuestro pecado, Dios nos acepta gracias al sacrificio de Jesús. Y eso nos debe de ayudar o motivar a vivir lo mejor que podamos. Bueno, número 3. Pablo ora para que estos colosenses sean fortalecidos. Versículo 11 de Colosenses. Entonces llevamos que Pablo ora para que ellos sean llenos del conocimiento. Pablo ora para que ellos vivan de manera digna del llamado. Y número 3, Pablo está pidiendo aquí que ellos sean fortalecidos, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Es decir, Pablo no está diciendo, mira, yo oro para que les den fuerzas, ¿verdad? Y ánimo. No. Pablo ora para que ellos sean fortalecidos conforme a la potencia de la gloria de Dios. O sea,
Es algo que para nuestra mente es inalcanzable. Pero es Cristo viviendo en nosotros. Entonces Pablo dice, yo oro para que ustedes sean fortalecidos conforme a la potencia de la gloria de Dios, que los pasó de la muerte a la vida eterna. El Dios que controla todo es el que nos va a fortalecer. Esta palabra fortalecido es un participio presente. Que tú vas a decir, ¿y eso qué? ¿Verdad? Pero es una acción continua. Es decir, no es que fuimos fortalecidos, no es que vamos a ser fortalecidos, sino es que somos fortalecidos y seguiremos siendo fortalecidos. Entonces, el poder de Dios, el poder infinito de Dios, es lo que Pablo ora. Ahora, ¿para qué vamos a ser fortalecidos? En el versículo 11 ahí mismo dice, para toda paciencia y longanimidad, dice algunas versiones, o perseverancia. Entonces, Pablo está orando para que en medio de las pruebas que nosotros vamos a enfrentar, podamos ser fortalecidos a través de Dios, a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y aquí se refiere tanto a las circunstancias adversas como a las personas difíciles. Entonces, Pablo está orando para que seamos llenos del conocimiento de la voluntad, para que veamos un andar digno, ¿verdad? Y ahora está pidiendo para que podamos ser fortalecidos, para que cuando vengan las pruebas, no nos desbaraten las pruebas. Para que cuando vengan situaciones difíciles, no le gritemos a la persona a nuestro lado, sino que seamos pacientes, tanto con circunstancias como con las personas. Entonces, si este año tú y yo queremos vivir una vida que agrada a Dios, necesitamos el conocimiento de su voluntad para poder andar de manera digna y necesitamos ser fortalecidos por Dios. Es muy tentador cuando recibimos una noticia negativa. ¿Hacer qué? ¿Decirle a alguien? ¿Decirle a alguien? Nos pasa una mala cosa y ¿qué hacemos? Le decimos a uno, a dos, a tres. Pero Dios, ¿en dónde dejamos a Dios? O sea, no estoy diciendo que es malo decirle a algún hermano o hermana en la fe alguna situación que estamos enfrentando. A lo que me refiero es de que muchas veces le decimos a todo México, pero no le decimos a Dios. Entonces, Pablo les está diciendo que él está orando para que ellos puedan ser fortalecidos para cuando pasen esas circunstancias difíciles, la fortaleza no venga del exterior, sino que venga del interior, del Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso es tan lamentable, ¿verdad? Cuando una persona dice, ay, no, es que ando agüitado, ¿verdad? Y por eso no voy a ir a la iglesia. No, es cuando más necesitamos venir. No, es que una situación, entonces no voy a leer la Biblia, ¿verdad? No, es cuando más. Porque es como decirte que vamos en un barco y alguno de nosotros se cae y se está ahogando y le dices, oye, ahí te va el salvavidas. No, yo aquí yo voy a poder. Y te sigo ahogando. Oye, ahí te va el salvavidas. No, yo aquí. Algo así es, para ilustrarles. Bueno, número 4. Pablo ora para que estos colosenses sean agradecidos. El versículo 12 dice, y den siempre gracias al Padre. Él nos hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Algo que tenemos que tener siempre presente, iglesia,
es que, como leímos en Efesios 2:8, por gracia somos salvos, por medio de la fe, ¿verdad? Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y hay veces que mientras enfrentamos diferentes situaciones, olvidamos eso. Entonces, Pablo quiere que ellos siempre recuerden y siempre estén agradecidos por ese regalo de salvación, por esa bendición que han recibido de pertenecer a la familia de Dios. Fíjate cómo lo dice en Efesios 2:12, por favor. Efesios 2:12 dice, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Pablo está describiendo cuál era la condición de estos cristianos antes de estar en Cristo. Y dice, bueno, ustedes estaban sin esperanza, separados de Dios, sin promesa, sin Dios. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. No sé cuántos de ustedes en la mañana cuando se levantan, lo primero que hacen es decir, Señor, gracias. Gracias por este día. O cuando vamos a dormir, ¿verdad? Señor, gracias por este día. Pero esa oración que tú y yo podemos elevar como hijos de Dios fue gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Es decir, no hay otra forma. Nadie puede venir al Padre si no es a través del Hijo. Y hay veces que la oración, que es algo como para nosotros como respirar, no lo valoramos o no lo recordamos que es gracias a eso. Como decía hace rato Mariel, ¿verdad? Que no se quede eso en el 24 de diciembre, ¿verdad? El 25, ahí nos vemos el siguiente año. Sino que podamos ser conscientes que gracias al amor de Dios es que ahora somos parte de la familia de Dios y es que nos podemos acercar a Dios y es que le podemos pedir. Y es que pasamos de muerte a vida, es que antes estábamos en oscuridad y ahora estamos en luz. Y es que tenemos asegurada la esperanza para cuando Él regrese. Pero mientras estamos aquí podemos vivir de una manera diferente. Año con año, no sé si soy yo o así está sucediendo, pero veo que más personas se suicidan. He seguido ver noticias, ¿verdad? Y jóvenes se suicidan. ¿Por qué? Porque no entienden el propósito por el cual fueron creados. Dice Gálatas capítulo 4 versículo 8, en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Es decir, esa palabra sierva es esclavo. Una persona que no conoce a Dios es esclavo de toda forma de pecado y de idea, ¿verdad? Como les decía al inicio, hay gente que dice, no, este año ya me fui a echar las cartas, ya leí los horóscopos, ya hice todos los rituales. Ahora está muy de moda el declarar, ¿verdad? Si tú declaras algo y se va a hacer, o sea, tienen el poder de Dios según su mente. Entonces, bueno, iglesia, el deseo de mi corazón es que cada uno de nosotros pueda guardar este mensaje en su corazón y que pueda decir, sabes que yo quiero vivir una vida que agrade a Dios, pero para que eso suceda yo necesito ser consciente de la voluntad de Dios, para poder andar de forma digna, para ser fortalecidos y para mantener una actitud de gratitud a lo largo de este año, que sin importar las circunstancias que podamos enfrentar, decir, ¿sabes qué? Gracias Dios porque a través de Cristo tú me permitiste acercarme a ti. Y ya lo demás, circunstancias que vengan, no es lo mismo enfrentarlas con Dios que sin Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por este año que estamos iniciando, Dios.
Cada uno de nosotros, Padre, está en diferente situación económica, diferente situación emocional, espiritual. Tenemos diferentes edades, trasfondos. Pero tú, Dios, eres el mismo. Señor, nosotros estamos en esta mañana con un deseo de vivir de una manera que a ti te agrade. Te pedimos, Padre, que tú pongas en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Dios. Que nos ayudes, Señor, a lo largo de este año a recordar este mensaje y a buscar tu voluntad en medio de lo que estemos enfrentando. Y si alguno de nosotros, Dios, en esta mañana puede reconocer que hay áreas de su vida que no están alineadas a tu voluntad, tener la humildad suficiente de reconocerlo, cambiar, ajustar y confiar en ti, Dios. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Dios, como tus hijos, como tu iglesia. Y te pedimos que tú nos guíes a lo largo de este año. En el nombre de Jesús, amén.